Si eres nuevo en el canal, te recomendamos los más de 100 videos sobre todos los aspectos de la vida en Letonia que puedes encontrar en la lista de reproducción que lleva su nombre. Relajarse en la ciudad es todo un arte. Requiere tanto atemperar la actividad mental como ser receptivo a la belleza de las almas que habitan en ella. A la mayoría de las personas les gusta el campo y también la ciudad, aunque es cierto que algunos se consideran eminentemente urbanos y otros prefieren vivir en un entorno rural o incluso alejados de la civilización. Riga, la capital de Letonia, es una ciudad que, si bien posee más de 600.000 habitantes, aún conserva en su diario devenir un ritmo pausado y, sobre todo, de espacios disfrutables en tranquilidad. La palabra naturaleza hace referencia a esa porción del universo en el que vivimos, pero también señala la índole particular del ser humano, que aúna lo natural o biológico con una necesidad de plasmar en la materia su potencial anímico, transformando la naturaleza en cultura e historia. De ahí que necesitemos no perder el contacto con nuestro origen natural mientras vamos desarrollando una tecnología cada vez más sofisticada. Hay muchos tipos de ciudades, grandes y pequeñas, que guardan su alma o que quizá la han vendido a un mejor postor. Para los griegos, las medidas de la ciudad ideal no debían sobrepasar los límites que abarca la voz humana. La ciudad mantenga esa conexión con la naturaleza es, yo creo, fundamental para no perder su buena calidad de hábitat. Riga parece por estos días una ciudad dormida, incluso durante y después de la pandemia. Y ahora, en tiempos de conflictos bélicos, nada parece perturbar la superficie que aquí se transita. En otras geografías estamos obviamente lejos de estas concepciones, pues las ciudades tienden a crecer indiscriminadamente y sufren una notable contaminación. Pero ¿podemos llevar en tales circunstancias una vida realmente tranquila? Depende por un lado de factores externos, que vivamos en barrios menos ruidosos, pero especialmente de una actitud personal. La calma es un estado de ánimo que puede cultivarse y nos permite hacer frente a lugares y situaciones conflictivas.
sin olvidar que existe una poética del paisaje urbano. No cosa tu gribi, unico amigo. No papar, io la binge, ne? En primer lugar, respecto a innumerables detalles que nos recuerdan la presencia de la naturaleza, y también porque la mirada humana logra captar retazos de belleza incluso en la aridez de un entorno difícil o ante edificios que se apiñan desordenadamente. Pero si hay algo que se puede percibir a flor de piel en Riga, es que las cosas suceden despacio, el aire es puro y los sentidos pueden, aquí, seguir atendiendo a su alrededor de una forma naturalmente humana. Sería un ideal a soñar, por lo menos, que muchas ciudades mantuviesen o recuperasen esta atmósfera. Espero que les haya gustado este breve video sobre la ciudad de Riga, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.